Ya. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar esta clase de transmisiones automáticas. Este, digamos, llegados ya a este punto en el avance de los contenidos como tal de esta asignatura, pudiéramos optar por, creo que dos caminos, ¿ya? El primer camino sería continuar analizando los demás componentes que faltan y luego regresar a, a tratar de recopilar algo de información sobre el tema de estudiar ya una transmisión como tal. O, digamos, a la par que ya hemos visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, los trenes epicicloidales, los solenoides de marcha, el grupo hidráulico y toda la historia, podríamos ir ahora ya insertándole contenidos asociados a una transmisión automática como tal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un manual del Kia Sorento año 2000, bueno, del 2015 al 2018, ¿no? Es una versión. En realidad aquí está todo el manual, pero a nosotros nos interesa el tema de la transmisión, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir aquí el PDF de la transmisión y van a ver. Bueno, esto de aquí podríamos cerrarlo ya. Es de la otra clase. Ya. A ver, perdón un ratito. Vamos a cerrar aquí. Y creo que también esto. Ya. Entonces, verán, yo opino y sugiero que vayamos un poquito también de la mano, ¿no es cierto?, tocando el tema de la transmisión que nosotros tenemos disponible en el instituto, ¿ya? Creo que tenemos, creo que tres transmisiones, sí, tres transmisiones. Las dos transmisiones yo las tengo, digamos, en mi casa. Incluso hay cómo irla trabajando en el tema de prácticas y el tema de reconocimiento de componentes, etcétera. Aparte de eso, tengo los manuales, por ejemplo, de esta transmisión, que es de un Kia Sorento, ¿no? Y entonces en esta transmisión lo que tenemos, digamos, son ya las especificaciones técnicas como tal de la transmisión, ¿no? Entonces, verán, eso les decía. Y quisiera que salga, digamos, de un criterio común, ¿ya? A la paz podríamos ir estudiando el tema de nuestra caja, porque aquí hay mucha información y vamos como les digo, esto de las transmisiones es empezar y irnos de largo, hay muchísima información y hay cómo ir estudiando a la par esta caja. O si no, en estas clases terminamos ya los componentes más comunes que existen y volvemos otra vez de nuevo al tema de la transmisión. Eso un poquito para que tal vez abramos un debate, a ver cómo podríamos coordinar en el tema cómo les gustaría más que nada a ustedes que vayamos viendo la cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo ya, esta transmisión del Kia Sorento, por ejemplo, todas las transmisiones, y aquí hay información también relevante, todas las transmisiones, digamos, tienen un número, tienen un tipo, ¿ya? Tienen, como decir, el número de motor, ¿ya? Pero tienen básicamente un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la transmisión que nosotros tenemos en el instituto es la A6LF2 de Kia Sorento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta transmisión está conformada por un motor 3.3 GDI, inyección directa, ¿no? Y bueno, el elemento del convertidor son tres elementos, y así. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tenemos información sobre los elementos de fricción. Miren, nosotros tenemos denominaciones para el clutch, o sea, para el embrague, para los frenos y para las válvulas, me parece que son estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los embragues 2EA, para los frenos 3EA, para esto 1EA. Y por acá, miren, aparece algo chévere, miren, que de hecho ya lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí yo tengo la relación de transmisión de primera, miren. ¿Sí ven? De segunda, de tercera, cuarta, quinta, sexta, retro. ¿Sí ven?
Entonces, para mí fuera facilito, ahorita que ya sabemos los cálculos, ya sabemos cómo se mueven, ya sabemos cómo actúa el grupo hidráulico, un poco ya tenemos un criterio más definido. Yo, por ejemplo, lo que quisiera es tomar esa transmisión, encontrar los trenes epicicloidales que están haciendo el conjunto, ¿no es cierto? Y mandar, o hacer un análisis de cómo llegaron a determinar esto el fabricante, o sea, y comprobar de que sea efectivamente esta la relación de transmisión, y de hecho, o sea, siempre lo hacemos, podríamos ya trabajar en un ensayito sobre el hecho de encontrar las relaciones de transmisión, pero eso involucra de que yo tenga que, por ejemplo, a ustedes darles ya el número de dientes, de los trenes epicicloidales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco el ejemplo que yo quería ponerles, ¿no? Entonces, eso abrimos un debate ahorita así rapidito para ver qué opinan ustedes. O si no, el otro camino que podemos tomar, que ya lo tengo por acá preparado, miren, aquí está el Electude, ¿no? Es el hecho de estudiar el tema del convertidor de paz, ¿no? De hecho, aquí está en el Moodle, ¿ya? Por acá tengo el video sobre el que les había cargado en el Moodle y podríamos empezar fácilmente a trabajar en el tema de el convertidor de paz y continuar estudiando los elementos. Y sin embargo, ya cuando estén estudiados estos elementos, tendríamos que nuevamente regresar al tema de la transmisión y volver y empezar y hacer análisis sobre las relaciones de transmisión, qué solenoides de marcha están, dónde están, quiénes actúan, etcétera, 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 ¿no? Un largo etcétera. Entonces, amigos, ¿cómo les gustaría trabajar a partir de este punto? Porque yo quiero, digamos que sea consensuado. Todo oídos, no se pelearán. Ya, por ejemplo, por acá, miren, en el tema del Moodle, aquí en la unidad uno yo tengo, miren que ya hemos visto todo esto, ¿no? Los trenes de cicloidales, los cálculos, los frenos, los embragues, los ruedas libres, circuito hidráulico, control PWM, estudio ya, aquí tocaría esto, ¿no? Sin embargo, en el Moodle, para el convertidor de par, o sea, aparte de las clases que yo les voy a dar, ustedes tienen dos actividades de evaluación. Entonces, de hecho, si continuamos el estudio de esto, a lo mejor para las siguientes clases tendríamos ya que colocar fechas para cumplir con estas actividades de evaluación. Entonces, por todo lado hay trabajo, ¿no? Por el tema del Moodle y por el tema de acá de la transmisión de la A6LF2, que es la del Kia Sorento. Es un poquito, amigos, entonces yo quisiera un poco ponerme de acuerdo con ustedes para ir de la mano, ¿no? Apuren, pero, ¿cómo hacemos? Inge, disculpe, pero obviamente vamos a revisar todo, ¿no? O sea, si revisamos Por eso, lo del manual del Sorento, luego podemos revisar lo de eh, el Electud. exacto. Por ejemplo, o sea, en el caso de que ahorita empecemos a estudiar el tema de la transmisión del Sorento, avanzaríamos hasta donde hemos visto, dentro de los elementos o criterios generales que, por ejemplo, son trenes cicloidales, solenoides, grupos hidráulicos, selección de marchas y eso. De todas maneras, el hecho ya de estudiar una transmisión misma nos va a ir dando en cuenta qué sucediera ya en este caso, por ejemplo, qué solenoides actúan para mandar primera, segunda, tercera, cómo actuaría un freno, un embrague y ya tuviéramos algo un poco más real, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de que no lo decidamos así, nos diríamos al hecho de, ya ahorita tendríamos que estudiar el convertidor de paz, al revés, al derecho, estudiar el electude, estudiar los recursos de aprendizaje y así. Por otro lado, si volvemos a este lado, tendríamos que calcular, por ejemplo, en esta transmisión ya las relaciones de transmisión con los trenes epicicloidales que por últimas entre estos días, si no es mañana mismo, yo pudiera ya contar el número de dientes o les paso fotos
y empezamos el tema del cálculo en las relaciones de transmisión que tenemos acá, de primera, sexta, reversa, etcétera, y vamos ahí trabajando a la par, ¿no? Entonces, ustedes decidan realmente, yo no tengo ningún problema. De ambas formas a mí me parece bien, por eso quiero compartirles un poco y poner en debate. Buenas noches, Inge. Yo dijera, viera mejor centrarnos mejor aquí directamente en esto del Kia Sorento, ¿no? Ya que tenemos ya el documento mismo cómo es y ya sí podemos fijarnos en otros carros, cómo más o menos será lo que, bueno, cómo manejan, ¿no? Así que Correcto. mejor dijera yo, bueno, de mi parte, así directamente aquí con este manual del Kia Sorento. No sé qué dirá el resto de compañeros. Yo también dije, opino lo mismo. Empecemos con lo del Kia Sorento, ya que tenemos el conocimiento ya ahí sí. ¿Ya? Sí, como darle más rienda. Sí, sí estaría bien. Ya. Buenazo. Chévere. Ya, siendo así, entonces, amigos, verán, esta es la transmisión del Sorento, ¿no es cierto? Como les dije, si hay elementos que rescatar, que de alguna forma son teóricos, pero ustedes también tienen que tener ya ese criterio para ampliarlo. Y todo criterio que sea común, podría recaer sobre elementos o sobre varias marcas de vehículos, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento que parece que fuera básico, pero de todas maneras es un elemento común de todas las transmisiones automáticas. Como les dije, todas las transmisiones automáticas tienen nombre y apellido, digamos así, ¿ya? Tienen nombre y apellido, es una caja, bueno, en este caso sería una transmisión A6LF2, ¿ya? De hecho, si buscamos en la carcasa, vamos a encontrar el nombre, digamos, de la transmisión. Es A6LF2. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente, amigos, para tener todo el tema clarísimo. Por ejemplo, de que yo voy y pido repuestos para esa transmisión. ¿No es cierto? De alguna forma, por ejemplo, en motores también se maneja el mismo criterio, ¿no? También se maneja el mismo criterio. Por ejemplo, un motor X de cualquier coche tiene sus especificaciones de numeración. Entonces, con esa numeración, por ejemplo, usted puede comprar todo tipo de repuestos dentro de lo que cabe, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, en motores, en muchas condiciones, en muchas marcas de vehículos, se dan casos en que entre una misma serie de motos cambia uno u otro repuesto. Entonces, bueno, en las transmisiones también sucederá algo parecido, pero digamos, este elemento común es que la transmisión tenga un nombre, ¿ya? Un nombre y un apellido, en este caso A6LF2. Entonces, nosotros vamos a estudiar la transmisión A6LF2, ¿ya? De todas maneras, o sea, este tema, como es un poquito, digamos, de alguna forma, que tiene su peso en megas, este manual, yo procuraré colocarlo con un link dentro del Moodle para que les lleve a la biblioteca de la asignatura, ¿ya? No sé si se recuerdan, en la parte aquí inicial, aquí dice biblioteca virtual transmisiones automáticas. Entonces, cuando ustedes dan link acá, se abre un drive que está dentro del instituto. Entonces, este drive permite que ustedes accedan a los contenidos que son un poco más pesados. Aquí, de hecho, van a encontrar los archivos que les había cargado. Miren, aquí están. Aquí están aquí hay una tesis de transmisiones automáticas. De aquí podrían utilizar gran parte del contenido, por ejemplo, para la parte teórica de cómo funciona la bomba, cómo actúa, etcétera. Y debe haber información sobre el articulito o el ensayo que están armando, ¿no es cierto? Y aquí entonces yo les voy a colgar. De hecho, les puedo poner ahora mismo. Entonces vamos a hacer esto. Voy y cojo y pongo acá y ya está. Entonces ahí usted ingresa y ya sabe que ese es el archivo, ¿no?
Ya, entonces ahí tenemos eso. Como le dije, ¿no? Como les dije, bueno, como vamos a ir a La Paz, entonces aquí yo tengo las relaciones de transmisión de las marchas, ¿sí ven? Entonces, ¿qué sucede? Que yo debo de tener la transmisión y tomar la transmisión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haríamos en una práctica, por ejemplo? Desarmaríamos la transmisión, identificaríamos los trenes cicloidales, cuáles son, cuál es el que está actuando para la marcha de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, reversa. ¿Yo qué haría? Tomaría un análisis del estado de los elementos, haría un reconocimiento general de partes y tomaríamos el tema del número de dientes para determinar las relaciones de transmisión. Las relaciones de transmisión calculadas con el tren epicicloidal me debería, por lo tanto, coincidir con estas de acá. ¿Sí o no? Entonces, siendo así, como estamos en esta situación de virtual, me va a tocar, digamos, en este caso, a mí, desarmar la transmisión, acceder a los trenes epicicloidales y darles a ustedes el número de dientes, ¿no es cierto? Es decir, yo les doy así en bruto, digamos, ¿no? Es decir, como si estuviera haciendo una práctica. Yo tomo datos y luego voy, calculo y hago un informe sobre la práctica. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? No, Inge, no, nada Ya, más. ok. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en todo caso, ir a la transmisión, ¿no es cierto? Y darles, digamos, en bruto, como si hiciéramos una práctica, ¿no? Tomar la relación de los números de dientes de los trenes epicicloidales y les voy a pasar a ustedes. Les pasaría fotos, les pasaría, por últimas, hasta videos, si es que me cabe el tiempo y les pasaría para que ustedes armen un informe, digamos, un informe práctico del tema de relaciones de transmisión en cuanto a esta práctica, ¿no? Entonces, bueno, eh, la relación final, miren, es 3.041, por ejemplo, y en esta parte, ¿no? En la columna de especificaciones están, digamos, aquellos nombres, ¿no? Lo que yo les había dicho, miren. Elementos de fricción los van a conocer, por ejemplo, a los embragues. Todo lo que diga embragues se va a llamar 2EA, ¿ya? Todo lo que sea frenos va a ser 3EA, ¿ya? Y todo lo que sea OWC va a ser 1EA, ¿ya? Ya vamos a ver a qué hace relación este OWC. Por ejemplo, todo lo que sea piñón planetario, miren, lo va a llamar como 3EA. ¿Sí ve? Normalmente los manuales son así, ¿no? Tienen sus nombres, sus especificaciones, entonces hay que leer desde prácticamente, como se dice, desde la primera hoja para luego no perdernos, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, todo lo que sea pistones de balance de presión de fluido sería 2EA otra vez. Que estaría en relación a los embragues y eso, ¿no? Acumuladores como 4A, solenoides, ya, solenoides, miren, válvulas solenoides, vamos a tener 8EA, BFS, 6EA, on-off, 2EA, ¿sí ven? Un poquito manejable la parte, digamos, de esta literatura, pero bueno, tenemos la información, ¿no es cierto? La posición de la palanca, miren, tenemos parking, retro, neutro, drive, ¿ya? Esa sería la palanca y como es Tiptronic, tendríamos, paralelo a eso, tendríamos la función de meter marchas, ¿no? Es decir, esta palanca, por ejemplo, aquí me está diciendo que la palanca solo tiene así, miren, solo tendrá la posición así, solo tendrá parking, solo tendrá retro, neutro y drive. Eso es todo lo que va a haber en la palanca, ¿ya? Y al ladito, ¿no? Al ladito vamos a tener un símbolo más y un símbolo menos, ¿ya? Ahí. Entonces, básicamente esa caja
tiene así, miren. Parking, retro, neutro, drive, primera, segunda. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿no? Tiptronic, ¿qué se supone? Que cuando la palanca yo la muevo hacia acá, ¿ya? Yo me voy a poner en una posición en la que yo puedo seleccionar marchas, ¿ya? Es decir, que yo puedo casi que convertirla a la transmisión en una transmisión, digamos, de alguna forma, si se quiere ver el término, mecánica. Es decir, cuando yo dé para adelante hacia la flecha más, voy a meter primera y cuando voy a, perdón, claro, o sea, cuando doy hacia el menos voy a poner primera y cuando doy hacia el más, segunda, tercera, cuarta y así. ¿Está bien? Eso en cuanto a las especificaciones iniciales de esta transmisión, ¿no? Eso sería. Por acá tenemos algunas especificaciones adicionales. VFS lo van a conocer como variable force solenoid o un solenoide de fuerza variable, ¿ya? Vamos a tener sensores de entrada, de velocidad de la caja, ¿ya? Van a ser sensores de tipo efecto Hall, miren, ¿ya? Sensores de tipo efecto Hall. ¿Alguien conoce un sensor de tipo efecto Hall? Yo creería que sí, ya están en cuarto ciclo, ¿no? Algo deben saber ya sobre el tema de sensores. ¿Cómo sería, por ejemplo, una gráfica de un sensor de efecto Hall? Si es que alguien me puede ayudar, sería chévere para ir trabajando este tema. Funciona por ciclos de tiempo on-off, de onda cuadrada. Muy Ya, diferente a los sensores inductivos. ok, entonces los sensores de efecto Hall harían así, ¿no? Una ondita así. Tin, L. Ya tenemos 10 minutos. Ya, perdón. Ya, no importa. Por acá tenemos esto. Entonces, yo tengo acá los sensores de velocidad de esta transmisión. Sería así, ¿no? Bueno, más cuadrada de la que yo dibujo, pero así sería, ¿no? Onda cuadrada. Eso sería un sensor de tipo efecto Hall. Un sensor de tipo inductivo, sería básicamente una onda alterna, ¿no? Cada que gire un dientecito generaría una tensión acá, un sensor de tipo inductivo, ¿ya? Eso sería, así está, amigos, configurada esta transmisión. Miren que no es tan sencillo, ni para mí explicarlo, mucho menos entenderlo, ¿no? El manual, en una simple hoja, en la primera hoja, lleva muchísima información, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Por acá tenemos sensores de temperatura que están instalados para medir justamente la temperatura del aceite de la transmisión. Dependiendo de la transmisión puede llevar incluso hasta 2 o hasta 3 sensores de temperatura, ¿no? Dependiendo del tamaño incluso de la transmisión, ¿no? En este caso, yo entiendo, dada la especificación, existe un solo sensor de temperatura, es de tipo NTC. ¿Qué quiere decir de tipo NTC? Quiere decir que cuando, perdón, vaya, quiere decir que a medida que, o quien me ayude en todo caso, ¿qué es un sensor de tipo NTC o PTC? Conforme hay un cambio de temperatura, varía su resistencia interna. A ver, pero ya vamos entonces a poner aquí, ¿no es cierto? Aquí sería la temperatura, si quieren, y esto de aquí sería la resistencia. Ya. Aquí vamos a diferenciar entre los dos tipos comunes que suele haber de sensores de temperatura, ¿no es cierto? Esta transmisión en especial tiene un sensor de tipo NTC. ¿Sí lo ven? Es decir, es un tipo NTC, ¿ya? Coeficiente de temperatura negativo se llama, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren que, por ejemplo, aquí está, ¿no? Menos 40, a ver, claro, menos 40, menos 20, 0,
Sería grados centígrados, ¿no? Todo lo que está en el paréntesis. Entonces aquí tengo yo, miren, lo que está en el paréntesis grados centígrados y lo que está fuera del paréntesis grados Fahrenheit. Entonces aquí tengo, miren, menos 40, menos 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Entonces aquí se está calentando, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede con la resistencia? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, aquí está la resistencia, ¿no? 48.1 kiloohmios. Luego, ¿qué sucede? Disminuye a 15 kiloohmios conforme se va calentando, ¿sí ve? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más temperatura haya, ¿qué es lo que hará? ¿La curva hará así o la curva hará así? ¿Quién me ayuda? Vamos a No, poner la las dos gráficas. curva, ¿El rango de voltaje o resistencia, pero? Resistencia, aquí dice, mira, Disminuye. resistencia, ¿sí ves? La Entonces, ¿qué resistencia va sucede? disminuyendo. Ya, ¿cuál es entonces la que tenemos en nuestra transmisión de tipo NTC? ¿Qué será? ¿Lo que grafique de verde o lo que grafique de azul? Azul, de azul. La Azul. serie gráfica de azul. Ok, entonces esta la quitamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que se vaya calentando, ¿no es cierto, amiga? A medida que vaya teniendo yo más temperatura, ¿qué va a pasar? La resistencia va a ir disminuyendo, ¿sí ven? Ya, el otro tipo de sensor será un sensor que haga esto, ¿ya? Quiere decir que a mayor temperatura va a haber mayor resistencia, ¿no es cierto? Ya, eso es entonces, esa es la característica que tenemos acá. Realmente tenemos 5 minutos para terminar esta ronda. Luego tendríamos que volver a ingresar para continuar un poco más. Pero bueno, esas son las características que tiene esta transmisión, ¿no? Ya. Por acá hay que ir notando algo, ¿no? Por acá hay que ir anotando algunas cosas. Yo acá tengo válvulas solenoides, ¿no? Acuérdense, ¿qué era BFS? ¿Qué era eso? ¿Quién me ayuda? Era un solenoide de control. ¿De qué? ¿Quién me ayuda? Arriba estaba, ¿no? Volvamos arriba. Un solenoide de fuerza variable. Por aquí estaba, ¿no? Aquí está, miren. BFS, variable force solenoide. Solenoide de fuerza variable, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, para este solenoide, ¿no? Ahí tenemos básicamente dos tipos de este solenoide. Entonces, aquí lo llama, miren, 26B y T-con, ¿ya? ¿Qué dice? Que, por ejemplo, aquí yo tengo un control de presión, ¿no es cierto? Un control de presión. Aquí están las unidades, ¿no? Aquí están las unidades. Que yo tengo un control de presión para este solenoide. Bueno, entre paréntesis lo que está luego de la coma. Entre paréntesis lo que está... Ya, entonces sería de 0 a 78 PSI. ¿Sí ven? Entonces, este solenoide en especial trabajaría en este rango de presión, ¿no? Entre 0 y 78 PSI. ¿Cómo lo hace? A través del control de corriente del solenoide, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. ¿Cuál sería la corriente de control para este solenoide? De 0 a 850 miliamperios, ¿ya? ¿Cómo lo hace esto? Mediante el control PWM, que ya lo habíamos estudiado, ¿no es cierto? Espero que no haya quedado ninguna duda y si no, lo pueden hacerlo como ustedes quieran. La resistencia interna de este solenoide, miren, está en el rango aproximado de entre 5 y 5.3 ohmios de resistencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir haciendo hasta práctica, pues miren, ¿sí ven? ¿Dónde está este solenoide en la transmisión? Yo voy, compruebo, ¿qué cosa? Resistencia. Y por último, si nos encontramos por ahí un controlcito PWM que sea electrónico, que, bueno, yo lo sabía programar en la materia de software automotriz,
De hecho, se puede comprobar el amperaje del solenoide cuando está sumergido dentro de un fluido, pero no. Y tratar de comprobar si es que se cumplen, digamos, estos rangos, tanto de resistencia, de corriente, que son los que tenemos especificados aquí, ¿no? Eso un poco para que también nos quede también en la práctica, ya cuando regresemos, a lo mejor ya haces prácticas, digamos, definitivamente, ¿no? Bueno, tenemos un minuto. Tal vez alguna consulta o alguien que quiera dejarlo planteado, alguna consulta para volver a conectarnos y poder volver a solventar estos temas. Si no, avanzamos rapidísimo porque este manual es, si ustedes se fijan, tiene 111 hojas, ¿no? Claro, vamos a tratar de dar lo más encapsulado posible, pero hay la bolísima por estudiar en este manual. Entonces, si no hay nada, nos cerramos ahí y nos conectamos nuevamente, amigos, ¿ya? Ya, listo. Listo.